y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Acerca de ese poder que en la Biblia se le llama la bestia o el cuerno pequeño. Y vamos a comenzar buscando en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer el versículo 6 hasta el 12. El mensaje de los tres ángeles. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para proclamarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y ahora el versículo 12, vamos a decirlo todos juntos. Vamos a leerlo juntos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? Y tienen la fe de Jesús. Acabamos de leer lo que se conoce como el mensaje de los tres ángeles. El primer ángel llama a todos los habitantes de la tierra a adorar al único Dios verdadero, al creador de los cielos y de la tierra. Y anuncia la hora del juicio de Dios. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia, esa gran ciudad. Y uno dice: ¿y qué tiene que ver la caída de Babilonia con nosotros hoy en día? Oh, tiene mucho que ver. Mañana por la noche vamos a comenzar a estudiar lo que es Babilonia. Es una ciudad, pero es también una mujer que está sentada arriba de una bestia. Tiene que ver con la religión falsa. Y Dios desenmascara este sistema llamado Babilonia y dice que ha emborrachado a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el mensaje del tercer ángel amonesta contra la bestia, contra su imagen, contra la marca de la bestia y contra el número de su nombre. Y dice que si alguno adora a la bestia, va a tener que beber del vino de la ira de Dios. Y va a ser atormentado con fuego y azufre. Hemos venido estudiando en las últimas 2 noches lo que es la bestia. También a ese mismo poder que en Apocalipsis se le llama la bestia, en el libro de Daniel, ¿cómo se le llama a ese mismo poder? ¿Cómo se le llama? El cuerno pequeño. Un cuerno es un símbolo de un poder, una bestia es símbolo de un poder político. Solo que esta bestia
Es un poder político religioso porque dice que se hace adorar como si fuera Dios. San Pablo profetizó sobre esto allá en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Hoy vamos a ver una de las cosas más atrevidas que ha hecho este poder. Vamos al libro de Daniel, al capítulo 7. Daniel capítulo 7. Dice así, versículo 23 en adelante. Me dijo así el ángel: la cuarta bestia será un cuarto reino que se levantará en la tierra. Será diferente de todos los otros reinos. A toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos. Hablará palabras contra el Dios Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea arruinado y destruido para siempre. Y el reino, el dominio y la majestad de todos los reinos debajo del cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Noten que este poder llamado el cuerno pequeño, que arranca 3 para surgir, hablaría palabras contra el Dios Altísimo, perseguiría al pueblo de los santos del Altísimo y se creería con el derecho, pensaría en cambiar los tiempos y ¿la qué? Y la ley. En esta noche vamos a ver el engaño más grande de toda la historia. Se cuenta en la antigüedad que una princesa llamada Helena, princesa de los griegos, fue raptada por los trojanos y fue llevada a Troya. Helena estaba en manos de los enemigos y se propusieron los griegos irla a salvar. Había un guerrero muy valeroso, se llamaba Ulises. Esto está en la historia de la mitología griega. Ulises fue a pelear contra Troya, a tratar de recuperar a la princesa Helena. Los griegos pelearon fuertemente, con valor, con arrojo. Sin embargo, no pudieron ganar la batalla contra los trojanos. No lograron rescatar a la princesa Helena. Tuvieron que darse por vencidos. Decidieron emprender la retirada. Pero antes de eso, a Ulises se le ocurrió una idea. Mandó a sus soldados a construir un gigantesco caballo de madera. Pasaron varios días en la construcción allí en la playa. La ciudad de Troya estaba cercada por murallas. Cuando lo terminaron, dejaron el flamante caballo gigantesco en la playa frente a las murallas de la ciudad de Troya. Y los barcos griegos se retiraron ya vencidos porque no pudieron ganar la batalla. Los trojanos al principio pensaron que podía ser una treta, una trampa ese caballo. Pero alguien salió a ver el caballo y encontró una nota que decía: este es un regalo para los valerosos soldados de Troya. No pudimos ganarles,
Este es un recuerdo de su conquista y de su triunfo sobre nosotros. Los ancianos de la ciudad dijeron: tengan cuidado, puede ser una treta, puede ser un engaño. Pero como fueron pasando los días y nada pasaba y el caballo estaba allí, finalmente decidieron entrarlo en la ciudad. Entraron el caballo, hicieron fiesta celebrando su triunfo. Sin embargo, una vez que el caballo fue entrado en la ciudad, esa noche, mientras todos dormían, el caballo era hueco y dentro del caballo estaban escondidos soldados griegos. Mientras la ciudad dormía, salieron por una compuerta secreta que se abría solo por dentro. Bajaron, abrieron las puertas de la ciudad y los barcos de los griegos, que decían que se habían retirado, solamente habían dado vuelta a la isla y se habían puesto fuera del alcance, según la señal convenida, regresaron, desembarcaron esa noche y los miles de soldados griegos entraron por las puertas abiertas que sus compañeros que estaban dentro del caballo le habían abierto, y así tomaron la ciudad por sorpresa, vencieron a los trojanos, quemaron la ciudad de Troya y rescataron la princesa Helena. De esa manera, lo que no lograron por la fuerza, lo lograron por la astucia. Y hasta el día de hoy hay un refrán que dice: arde Troya, porque la ciudad de Troya fue quemada por los griegos. Pero también se usa el refrán: es un caballo de Troya. ¿Y qué significa ese refrán, el caballo de Troya? Un engaño que se puede infiltrar dentro pensando que es algo bueno, pero justamente dentro de eso está el engaño. Un caballo de Troya que puede debilitar la ciudad. En el mundo cristiano, el diablo, el enemigo, ha infiltrado un caballo de Troya dentro de la iglesia cristiana. Al principio el diablo persiguió a los cristianos, desató la furia del imperio romano contra los cristianos. Los cristianos eran perseguidos, muertos, echados a los leones, a las fieras, quemados en la hoguera, eran decapitados, degollados. Todo tipo de crimen se realizó contra los cristianos porque se negaban a honrar al emperador romano como Dios. Solo creían que había un Dios verdadero y no se postraban delante de un ser humano. Como el diablo vio que al perseguirlos no lograba su objetivo, porque donde moría un cristiano, 100 se levantaban a tomar su lugar. Tertuliano, el historiador del tercer siglo, escribió que la sangre de los cristianos era semilla. Donde moría un cristiano por su fe, se levantaban otros a tomar la bandera que él había dejado caer. Y así el cristianismo, en lugar de echarse abajo por la persecución, crecía más rápido y se propagaba por todo el imperio romano. Cuando el diablo vio que no podía contra los cristianos, entonces decidió cambiar la táctica. Dijo el diablo: si no puedes contra ellos, únete a ellos. Y decidió meter el caballo de Troya para poderles ganar la batalla. ¿Cuál es ese caballo de Troya dentro de la iglesia cristiana? La palabra de Dios nos revela cómo el diablo siempre ha sido un engañador. Engañó a los ángeles en el cielo, también haciéndoles creer una mentira contra el carácter de Dios. Dice Apocalipsis 12:9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Si el diablo engañó a los ángeles en el cielo, él también tenía la manera de engañar a la iglesia, de poder infiltrar, y la palabra de Dios decía que eso era exactamente lo que iba a suceder.
Vayan, por ejemplo, al libro de Judas, justo antes de Apocalipsis. Judas solo tiene un capítulo. Dice allí en el versículo 3, página 1038. Amados, gran solicitud tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Sentí esa necesidad para alentaros a que contendáis por la fe que una vez fue dada a los santos, porque se han infiltrado, noten lo que dice el versículo 4, se han infiltrado algunos hombres que desde hace tiempo habían sido ordenados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro soberano y Señor, a Jesucristo. Noten, se han infiltrado hombres entre vosotros, dice el apóstol Judas, que estaban condenados para esa condenación, señalados, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, hermanos, les escribía porque quería decirles que deben defender la fe que una vez fue dada a los santos. Hay que defender la fe porque hemos sido infiltrados, dijo el apóstol Judas. Miren lo que dijo el apóstol Pedro, un poquito antes, en su segunda epístola, página 1031. Segunda de Pedro capítulo 2, dice, hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos, ¿qué? Maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos repentina destrucción. Muchos seguirán sus engaños y por ellos el camino de la verdad será blasfemado, pisoteado. Wow. Por avaricia traficarán con vosotros con palabras fingidas. Noten otra vez, encubiertamente el caballo de Troya, encubierto, se iba a meter por dentro de la iglesia. Hombres impíos que iban a enseñar herejías destructoras e iban a hacer que muchas personas siguieran el engaño. ¿Cuánta gente iban a seguir el engaño? Aquí dice, muchos seguirán sus engaños y por ellos el camino de la verdad será blasfemado. Justamente la verdad de Dios iba a ser tirada al suelo. Ya nosotros estudiamos la otra noche que el apóstol Pablo también profetizó y dijo a los obispos, cuiden el rebaño. Hechos capítulo 20 y versículo 28, que el Espíritu Santo se ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor. Porque yo sé, dice él, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas y engaños para arrastrar los discípulos tras sí. Amigo, amiga que me escuchas, estaba profetizado. Se iba a meter el caballo de Troya dentro de la iglesia. ¿Y cómo? El diablo quería que los cristianos, al ser perseguidos, adoraran al emperador. Pero los cristianos decían, no tenemos otro Dios sino a Cristo Jesús. Jamás nos postraremos delante de un hombre. Sin embargo, San Pablo profetizó que el hombre de pecado, el hijo de perdición, se sentaría en el templo de Dios como Dios, haciéndose adorar como si fuera Dios. Por eso Apocalipsis capítulo 13, capítulo 14 que leímos esta noche dice, si alguno adora a la bestia, beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre. Este poder
llamado la bestia o el cuerno pequeño, iba a surgir dentro de la iglesia. Ahora, ¿no sería lógico pensar que el diablo ataque lo que es la misma base y el gobierno divino? ¿No es lógico que Satanás, el archienemigo, ataque la misma ley de Dios? Estaba profetizado. Pensará en cambiar los tiempos y la ¿qué? Y la ley, decía Daniel capítulo 7 y versículo 25. ¿No es lógico que Satanás, el engañador, ataque al creador desafiando el símbolo de su creación? ¿Por qué Dios tiene derecho sobre nosotros? Porque Él es el Dios creador. ¿Y cuál es el símbolo que Él dejó de que Él es el Dios creador? El cuarto mandamiento de la ley de Dios dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado de reposo al Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de sábado y lo santificó. El sábado es el recordativo de Cristo como Dios creador y redentor. ¿Quién entonces se atrevió a cambiar el sábado de la Biblia, el día de Cristo? Porque Él es el Dios creador. San Juan en el capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que fue creado fue hecho por el verbo. ¿Y quién es el verbo? Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Jesucristo es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Por eso el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar. El que hizo el cielo, la tierra y el mar es Jesucristo, el verbo de Dios. Él es el creador y Él dejó la señal de su creación, el recordativo de que Él es el creador, el séptimo día de la semana. ¿Quién cambió el sábado? Dios no lo hizo. Dice el Señor en Malaquías 3:8, porque yo el Señor, ¿qué dice? No cambio. Dios Padre no cambió el sábado por el domingo. ¿Quién lo cambió? Cristo tampoco lo hizo. La Biblia dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y ¿por cuánto tiempo? Por los siglos. Jesucristo no cambia, Dios no cambia. Cristo dijo: no penséis que he venido ¿a qué? A abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino ¿a qué? A cumplir, porque de cierto os digo, Mateo 5, 17 y 18, que mientras existan el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Si Cristo no lo hizo, ¿quién lo hizo entonces? Los apóstoles tampoco lo hicieron. Nosotros encontramos en la Biblia que décadas después de la resurrección de Cristo, los apóstoles seguían guardando ¿qué día? Mucho tiempo después de que Cristo ascendió al cielo, los apóstoles seguían guardando el sábado. Vamos a ver 1 o 2 versículos de esto mismo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Dice en el versículo 14, hablando de San Pablo y los que iban con él en el primer viaje misionero, dice: ellos pasaron por Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia, y un sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Pablo iba a la sinagoga los sábados. Ahora él era cristiano, ya no era judío. Algunos dicen: bueno, iba a la sinagoga porque ahí podía hablarles a los judíos acerca de Cristo. Es cierto. Pablo iba a la sinagoga a predicarle a los judíos, y ahí cuenta el sermón que él dio. Pero miren un poquito más adelante, en el mismo capítulo 13, dice en el versículo 42, cuando
Pablo y Bernabé salían de la sinagoga, los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? ¿Quiénes? ¿Qué quiere decir la palabra gentil? Que no es judío, ¿verdad? Estaban los judíos y estaban los no judíos o gentiles. Los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen más acerca de estas cosas. Ahora, estos no eran los judíos, eran los gentiles. Que el sábado siguiente les hablasen más. ¿Por qué Pablo no les dijo? No, no tenemos que esperar hasta el sábado siguiente. Si ellos guardaban el domingo, ¿por qué no les dijo? Mejor mañana, domingo, que es el día del Señor, nos vamos a reunir, y le hubiera predicado a los gentiles en domingo. Pero dice el versículo 44, el próximo sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Miren otro pasaje. Aquí muestra que los apóstoles, y Pablo era apóstol a los gentiles, no a los judíos. Les predicaba a los gentiles y el sábado era el día que les predicaba. Hechos capítulo 16, en el versículo 13. Exactamente. Dice: un día de sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hallamos a mujeres que se habían reunido, y una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada ella y toda su familia, los invitó a su casa. El sábado que se hacía la oración, Pablo se reunió para predicar el evangelio de Cristo. Hechos capítulo 17, versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados seguidos discutió con ellos, declarando y exponiendo a través de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese, que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Sábado tras sábado les predicaba que Jesús era el Cristo. Hechos capítulo 18, dice el versículo 3. Pablo fue en Corinto y se quedó en la casa de Aquila y Priscila, y como era del mismo oficio que ellos, trabajaba junto con ellos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, carpas, así como la que estamos nosotros hoy. Eso era lo que Pablo construía, ese era su oficio, construir carpas. Trabajaba durante la semana, pero todos los sábados, dice el versículo 4, iba y persuadía a judíos y a griegos. Esto fue mucho tiempo después de la resurrección de Cristo. Los apóstoles siguieron guardando el sábado. Ahora, si Cristo no lo cambió, si los apóstoles no lo cambiaron, entonces ¿quién se atrevió a cambiarlo? Los apóstoles dijeron, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Si Dios no lo hizo, si Cristo no lo hizo, si los apóstoles no lo hicieron, entonces ¿quién lo hizo? Ya nosotros vimos. ¿Quién se atrevió a anular un mandamiento de la santa ley de Dios? ¿Quién se atrevió a cambiar lo que Dios había escrito con su propio dedo? La palabra de Dios nos dice que fue un poder llamado la bestia, llamado el cuerno pequeño. Y nosotros vimos en las 2 noches anteriores, así que vamos a ir muy rápido sobre esto porque queremos llegar a ver cómo se cambió la ley de Dios. Me paré, dice Apocalipsis 13, sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi, dice el versículo 2, era semejante a un leopardo, las patas como de oso y su boca como boca de león. El libro de Daniel, ya estudiamos, nos habla de 4 bestias. Ya lo estudiamos. Una era un león, la segunda era un oso, la tercera un leopardo y la cuarta
una bestia espantosa con 10 cuernos. Esta bestia de Daniel 3, de Apocalipsis 13, tiene cuerpo de leopardo, patas de oso, boca de león y los 10 cuernos que tenía la cuarta bestia. O sea que es una composición de las 4 bestias del libro de Daniel. Y ya nosotros estudiamos lo que Daniel soñó. Miraba yo en las visiones de la noche y los 4 vientos combatían en la gran mar y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era semejante a un león. La segunda era semejante a un ¿qué? A un oso. La tercera era semejante a un ¿qué? A un leopardo. Esto está en Daniel capítulo 7. Estamos yendo rápido porque ya esto lo estudiamos. La cuarta era una bestia espantosa, terrible, que tenía dientes de hierro y tenía 10 cuernos sobre su cabeza. Estas 4 bestias representaban 4 reinos que se levantarían en toda la tierra, le explicó el ángel a Daniel. 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Ya nosotros hicimos la comparación y vimos cuáles eran esos 4 reinos. La cabeza de oro de Daniel 2 correspondería al león Babilonia. Luego Medo-Persia, el segundo imperio mundial. Luego Grecia. Y luego el imperio romano, las piernas de hierro. Y finalmente los pies, en parte de hierro y en parte de barro, correspondía a la división del imperio romano. El león, el oso, el leopardo, la cuarta bestia y los 10 cuernos corresponden a los 10 dedos de la imagen, la división del imperio romano. Ya vimos que el león, Babilonia, reinó desde el 605 hasta el 539 a.C. El oso representaba a Medo-Persia, reinó del 539 al 331. El leopardo representaba a Grecia y reinó del 331 al 168. Y el cuarto, Roma, la cuarta bestia, del año 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo, representada por las piernas de hierro o por la bestia, la cuarta bestia que tenía los 10 cuernos. Y los 10 cuernos corresponden a los 10 dedos, 10 reyes, la división del imperio romano entre las 10 naciones o las 10 tribus bárbaras que invadieron el imperio romano, los alamanes, burgundios, francos, lombardos, sajones, suevos y visigodos. Pero luego de ellos salió un cuerno pequeño que iba a arrancar 3. Los 3 cuernos que fueron arrancados fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Eso ya lo estudiamos anoche. Las tribus bárbaras desmembraron el imperio romano, pero en medio de las naciones de Europa iba a salir otro cuerno pequeño, salía entre medio de los 10. Dice Daniel 7:8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, delante del cual fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno era diferente porque tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba ¿qué? Grandes cosas, blasfemias, dice Apocalipsis capítulo 13. Tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros. Este es el cuerno que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Quién es el cuerno pequeño? Surge entre las naciones de Europa, surge de Roma, se levanta contra el Dios del cielo, quiere ocupar el lugar que le corresponde a Cristo, se levanta contra el príncipe de los ejércitos. El cuerno pequeño nos confirma la historia, que es lo que salió del imperio romano. En el libro católico, la iglesia y las iglesias, en la página 42 y 43 dice: de las ruinas del imperio romano gradualmente surgieron un nuevo grupo de estados o naciones, las naciones de Europa, cuyo foco central era la Santa Sede. La Santa Sede. Sigue diciendo este libro de historia católico: por tanto, inevitablemente surgió una nueva posición
diferente de las anteriores. Noten que la Biblia decía que este cuerno iba a ser diferente de los otros cuernos. La misma historia lo confirma. Este cuerno iba a hablar con arrogancia, iba a ser un poder político religioso y todas las naciones de la tierra le respetarían. El Estado del Vaticano se llama esta nación. Es un poder político, pero también es un poder religioso. El profesor Labanca, profesor de historia de la Universidad de Roma, dice: a la sucesión de los césares romanos, del Imperio Romano, siguió la sucesión de los pontífices en Roma. El trono que dejó Constantino al trasladarse a Constantinopla fue entregado al pontífice romano. El que ocupó el lugar del emperador en Roma fue el sumo pontífice romano. ¡Wow! ¡Qué interesante! Una prolongación del Imperio Romano. Noten lo que dice la historia. Esto es el libro Historia de la Iglesia Romana, Historia Romana, página 236. Dice así: la transferencia de la residencia del emperador de Roma a Constantinopla había de dar un golpe bajo al prestigio de la ciudad de Roma, y cualquiera pudiera haber predicho su rápido declinamiento. Al trasladar la capital del imperio a otra ciudad, cualquiera habría dicho: ahí se acabó la ciudad de Roma, nunca más va a ser importante Roma. Sin embargo, dice el libro de historia, Roma tuvo una segunda oportunidad. El desarrollo de la iglesia y la creciente autoridad del obispo de Roma, el Papa, dio a esta ciudad una nueva oportunidad y la transformó de nuevo en capital del mundo. Esta vez, capital del mundo, ¿qué? Religioso. Roma siguió siendo capital del mundo, esta vez gobernando a las naciones desde Roma. Un poder político universal, pero también un poder religioso universal, que iba a dominar a pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Las naciones de Europa le rendían tributo. Los reyes venían a ser coronados por el Papa. Cuando Francia fue puesta en entredicho porque el rey no le rindió tributo, toda Francia peligraba de ser excomulgada, y el rey de Francia, Felipe el octavo, Felipe el Hermoso, tuvo que venir a Roma a pedirle perdón al obispo de Roma. Esto se conoce como la humillación de Canosa. Está en la historia. El rey de Francia lo tuvieron esperando 3 días fuera en la nieve hasta que el Papa se dignó a darle audiencia y tuvo que pedirle perdón para que no pusiera en entredicho a toda la nación de Francia. Ese era el poder que tenía el obispo de Roma. Dice el libro de Mayer de Historia General en la página 455, bajo el pontífice romano se cumplió la aseveración de que los demás reyes eran simplemente sus ¿qué? Sus vasallos. Los demás reyes de Europa tenían que rendirle tributo al obispo de Roma. Casi todos los reyes y príncipes de Europa juraron fidelidad o sujeción al obispo de Roma. Otra vez Roma llegó a ser la señora del mundo, a gobernar otra vez. Daniel 7:25 decía: pensará en cambiar los tiempos y la ¿qué? Y la ley. ¿Quién entonces se atrevió a cambiar la ley? Vamos a investigarlo en esta hora. Les traje lo que les prometí anoche y vamos a repartir rápidamente. Necesito varios que nos ayuden. Tenemos una hojita. Esta hojita se titula La Ley de Dios. Una para cada persona presente, por favor. La Ley de Dios. Y aquí ustedes van a encontrar en esta hojita, a un lado, la ley según las Santas Escrituras, tal cual como Dios las inspiró y las registró en su palabra. Vamos a comparar los 10 mandamientos como aparecen en las Sagradas Escrituras, en Éxodo capítulo 20, y luego los mandamientos como están escritos en el Catecismo.
La parte de los 10 mandamientos según la Biblia. ¿Alguien no recibió una hojita violeta? Levante la mano el que no la recibió. ¿Aquí le hace falta a esta persona? ¿Alguien más? Levante la mano si no recibió una hojita. ¿Ok? Todos tienen. A la mano izquierda, si ustedes la abren, están los mandamientos según las Sagradas Escrituras tomadas de la Biblia Católica del obispo Félix Torres Amat. A la derecha están según el catecismo, tomado del catecismo católico del padre José, aprobado por el arzobispo de Quito, Carlos María de la Torre. El primer mandamiento, según la Biblia, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Según el catecismo, el primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? Bueno, están cambiadas las palabras, pero digamos que el sentido del mandamiento es bastante similar. ¿Ok? No tener otros dioses delante de él significa que Dios va a ser primero sobre todo lo demás. Digamos que aunque le cambiaron las palabras, por lo menos el sentido del mandamiento está igual. Vamos al segundo mandamiento, según la Biblia. Segundo mandamiento: no te harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni les rendirás culto. Yo soy el Señor Dios tuyo, el fuerte, el celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos, digo, que me aborrecen, y que uso de misericordia hasta millares de generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese según la Biblia. No te harás imagen, escultura, ni figura alguna, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Según el catecismo, el segundo mandamiento dice: no jurar su santo nombre en vano. Pero si ustedes se fijan en la Biblia, ese es el tercero. El tercero dice: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo al que tomare su nombre en vano, el nombre del Señor Dios tuyo. Según la Biblia, ese es el tercer mandamiento. Según el catecismo, el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, no jurar su santo nombre en vano. ¿Qué pasó con el mandamiento de las imágenes? Está quitado del catecismo. El mandamiento que habla de las imágenes, que no hay que tener imágenes, que no hay que postrarse delante de las imágenes, ni rendirles culto, está eliminado del catecismo. ¿Con qué autoridad se lo quitó? ¿Quién se atrevió a hacerlo? Según la Biblia, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahora déjenme decirles, hasta un niño se puede dar cuenta por qué tuvieron que quitarlo del catecismo. Porque las iglesias están llenas ¿de qué? De imágenes de santos. Les rezan, les piden que intercedan por ellos, les prenden velas, se postran, se persignan delante de las imágenes. Miren lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 115. Salmo 115. Página 532. Dice el versículo 4: las imágenes son de plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Manos tienen,
pero no palpan, tienen pies, pero no andan, no hablan con su garganta, como ellos son los que las hacen, cualquiera que en ellos confía. El Israel confía en el Señor, Él es tu ayuda y escudo, bendito sea el nombre del Señor. Las imágenes de nada sirven. Vamos a leer un versículo más. Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10. Página 642. Oíd la palabra del Señor acerca de vosotros. Así dice el Señor. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son inútiles. Cortan un árbol del monte, y un artífice lo labra con cincel. Con plata y oro lo engalanan, con clavos y martillo lo sujetan para que no se caiga. Los ídolos son como espantapájaros, no pueden hablar. Hay que llevarlos sobre los hombros porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque no pueden hacer ni mal ni bien. Esas son las imágenes. Hay un mandamiento de la ley de Dios que dice: no te harás imágenes. ¿Por qué entonces se quitó del catecismo el mandamiento que dice que prohíbe por el Dios del cielo hacerse imágenes? Hasta un niño puede decirte por qué. Imagínense que cuando van a hacer confirmación, al niño le enseñan los 10 mandamientos. El catecismo tiene que aprenderlo el niño cuando va a hacer confirmación o también primera comunión, ¿verdad? Imagínense que al niño le enseñaran los mandamientos como están en la Biblia. No te harás imagen, el niño diría: ¿y qué son esas que están en la iglesia? Por eso tuvieron que quitarlo del catecismo. Se lo quitó en el Concilio de Trento. Todos los catecismos antes del Concilio de Trento traían este mandamiento. Del Concilio de Trento en adelante está quitado del catecismo. Vamos a seguir. Vamos al próximo mandamiento. Cuarto mandamiento. Según la Biblia, acuérdate de santificar el día sábado. Eso dice la Biblia católica. Los 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el día séptimo es sábado o fiesta del Señor Dios tuyo. Ningún trabajo harás en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tus bestias de carga, ni el extranjero que habita dentro de tus puertas o poblaciones. Por cuanto el Señor en 6 días hizo el cielo, la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y descansó en el día ¿qué? Séptimo, sábado, ¿y lo qué? Y lo santificó, según el catecismo. Tercer mandamiento, santificar las fiestas. Recuerden, como falta el segundo, entonces el tercero es el segundo, el cuarto es el tercero. ¿Santificar qué? ¿Es lo mismo santificar las fiestas que santificar el sábado? ¿Es lo mismo? ¿Cuáles son las fiestas? Las fiestas son las que ordena la iglesia. ¿Cuáles son las fiestas de guardar? Hay fiestas de la Virgen, hay fiestas de Cristo y hay fiestas de los santos. Por ejemplo, 25 de diciembre se le llama Natividad, nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nació Cristo un 25 de diciembre? ¿Cuándo nació? La Biblia no da la fecha de su nacimiento, pero sabemos que no nació un 25 de diciembre porque los pastores estaban cuidando los rebaños afuera cuando se les aparecieron los ángeles, y en Belén cae nieve en diciembre. Meten los rebaños al aprisco desde
fines de septiembre, principios de octubre, ya no hay nadie cuidando animales fuera. ¿De dónde salió la fiesta del 25 de diciembre? ¿Les digo? ¿Cuántos quieren que les diga? A ver, vengan mañana. Mañana vamos a hablar del origen de las fiestas de la antigua Babilonia. Y vamos a ver de dónde salieron. 25 de diciembre, 1 de enero, Reyes, Epifanía, Cuaresma. Mañana les voy a explicar el origen de la Cuaresma. Les voy a explicar de dónde vino el día de todos los muertos, el día de todos los santos, de todos los difuntos. El 15 de agosto, Asunción de la Virgen. El 12 de diciembre, la fiesta de la Guadalupana. ¿Ustedes saben de dónde vinieron esas fiestas? Mañana lo vamos a aprender. Según el catecismo, el mandamiento dice santificar ¿qué? Las fiestas. Pero la Biblia dice, acuérdate de santificar ¿qué? El sábado. Vamos ahora sí a repartir la otra hoja. La que tiene una grapa. No la que está suelta, la que tiene una grapa, por favor. Son 3 hojas juntas. Aquí van a encontrar, ¿cuántos se impresionaron de las citas que leímos anoche donde la Enciclopedia Católica decía que el Papa es como Dios en la tierra? Pues miren, se las escribí allí para que las puedan tener con las citas, el libro de donde está tomado, la página de donde está sacado, para que ustedes tengan la cita. Las están recibiendo en su mano. Ahí van a encontrar en la segunda columna, la del medio, en la primera hoja, dice: el Papa es de tal dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios, el vicario de Dios. El Papa, por la razón de la excelencia de su suprema dignidad, es llamado el obispo de los obispos. Él es como el obispo de la Iglesia universal. Él es como el monarca divino, emperador supremo y rey de reyes. Desde entonces el Papa está coronado con una corona triple como rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. El Papa León XIII declaró, próxima cita: nosotros sostenemos sobre esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Los papas, el lugar de Dios Todopoderoso en la tierra. Allá de aquel lado hacen falta más. Pero ahora vamos a leer este asunto del sábado. Miren, todas las citas que van a encontrar en la primera hoja, dice: el catolicismo declara. El catolicismo declara. Vamos a ver, todas estas citas son tomadas de publicaciones de la Iglesia Católica. La primera, la Prensa Católica de Sydney, Australia, dice así: el domingo es una institución católica y sus demandas para observarlo pueden ser defendidas solo sobre principios católicos. Desde el principio y hasta el fin de la Escritura, no hay un solo pasaje que garantiza la transferencia de la adoración pública semanal del último día de la semana al primero. Miren lo que dice la Iglesia Católica. El domingo es una institución católica porque en la Biblia no hay un solo pasaje que diga que se pasó del sábado al domingo. No está en la Biblia. En eso dicen verdad. No está en la Biblia. La única autoridad para guardar el domingo es la Iglesia, ¿qué? Católica. Ahora miren, yo tengo algo aquí que yo lo atesoro mucho. Este librito viejo, que ya está bien viejito, se titula Catecismo, una respuesta a los protestantes. Está escrito por la Iglesia Católica en respuesta a los protestantes. Dice: respuesta a los protestantes, publicado por la diócesis de San Vicente del Salvador. Aquí lo tengo, del Salvador.
y fue reproducido por la diócesis de San Isidro del General en Costa Rica, con fines exclusivos de pastoral, con las debidas licencias. Y aquí viene la autorización y la firma para este catecismo, firmado por Juan Pablo II. Para mí es un librito que, aunque está viejito, lo guardo muy bien. Les voy a leer algunas citas que viene aquí en este catecismo. Es una respuesta a los protestantes. El primer capítulo dice: el protestantismo es un error. Lutero, su fundador, fue un sacerdote desobediente. El segundo capítulo dice: el protestantismo es un desorden. El tercer capítulo dice: no todas las religiones son buenas ni llevan a Dios. La única que lleva a Dios es la Iglesia Católica. El cuarto capítulo dice: los protestantes no aceptan a Cristo. El quinto capítulo dice: la mayoría de los protestantes son obligados a hacerse protestantes por interés. El sexto capítulo dice: no recibas en tu casa a quien llega predicando la mentira y el error. El séptimo dice: los protestantes aceptan solo lo que está en la Biblia y esto es un error. Me voy a detener allí, porque ahora van a encontrar algo muy interesante. Presten atención. Dice: en cuestión de religión, los protestantes admiten solo lo que está en la Biblia. Ellos dicen: lo que Dios nos manda creer y hacer está en la Biblia y solo en la Biblia. Nosotros no creemos nada que no se pueda demostrar por la Biblia. Así dicen los protestantes. Respuesta católica: la Biblia es la palabra de Dios, pero también fuera de la Biblia hay palabra de Dios. Por ejemplo, la tradición es tan palabra de Dios como la misma Biblia. Lo que Dios nos ha enseñado está en la Biblia, pero también en la tradición. Estoy leyendo del catecismo. Los protestantes se contradicen en materia de religión, porque hay cosas que ellos dicen y las creen, pero no están en la Biblia. Cuando venga un protestante a su casa, dígale que le demuestre por la Biblia dónde dice que hay que guardar el domingo. Le están enseñando al católico que cuando venga un protestante a la casa, que le demuestren por la Biblia dónde dice que hay que guardar el domingo. Sigo leyendo. La mayor parte de los protestantes guardan el día domingo como día del Señor. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia se dice que el domingo sea el día de guardar. Al contrario, la Biblia enseña desde el Génesis hasta la Revelación que el día de guardar, el único día santificado por Dios, es el sábado. Lo estoy leyendo del Catecismo Católico. Nosotros, los católicos, guardamos el día domingo como día del Señor porque los dirigentes que Cristo puso en la iglesia, el Papa y los obispos, han dispuesto que para los cristianos el día del Señor sea el domingo, porque Jesús resucitó en domingo. Esto lo estableció el Papa y los obispos, pero no está en la Biblia. Pregúntenle a un protestante por qué guardan el domingo si no está en la Biblia.
Tremendo desafío. Aquí tiene otro capítulo, uno de la Santa Misa, de la Eucaristía, del infierno, el perdón de los pecados, pero les voy a leer una citita más de aquí. El sacerdote como padre, María, la Madre de Dios, María corredentora, la veneración e invocación de los santos dice que no está en contra de la Biblia. La Biblia no prohíbe las imágenes. Interesante. Pero déjenme leerles una citita más. Aquí está. Capítulo 31 del Catecismo. El día sábado. Dice: algunas sectas protestantes guardan el día sábado como día del Señor. Y dicen, no hay texto en la Biblia que diga que el día domingo es día de guardar. En cambio, la Biblia dice, acuérdate de santificar el día de sábado. Respuesta católica. El día sábado es el único día que la Biblia manda guardar. Jesús mismo guardó el sábado. Los apóstoles guardaron el sábado. Pero desde que Jesús resucitó, sus seguidores, inspirados por Dios, ya no guardaron el sábado sino el domingo, porque Jesús resucitó en domingo. En domingo se apareció a sus discípulos y en domingo descendió el Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. No hay texto alguno en la Biblia que diga que el domingo es el día de guardar. Pero desde la resurrección de Jesús para acá, los discípulos de Jesús guardamos el domingo como día del Señor en memoria de su resurrección. Así lo dispuso el magisterio de la Iglesia a través del Santo Padre. Si bien la Biblia no lo autoriza, los católicos sabemos que es cierto porque lo manda el Papa. Y los católicos creemos que el Papa habla como palabra de Dios. ¿Quieren leer algunas citas más? En la hoja que ustedes tienen en su mano. ¿Cómo? Se la doy después, se la doy después. La que tienen en su mano. La primera columna. Donde dice, Dios dio simplemente a su iglesia el poder de poner a un lado cualquier día. Noten lo que dice. Es el tercer párrafo. Dios dio simplemente a su iglesia católica el poder de poner a un lado cualquier día o días. Ella convenientemente los juzgaría como días santos. La iglesia escogió el domingo, el primer día de la semana, y en el transcurso del tiempo añadió otros días como días santos. ¿Ok? Pregunta. Esto es el Catecismo Doctrinal de Stephen Kinen, la página 176. Pregunta. ¿Tienen ustedes otra forma para probar que la Iglesia Católica tiene poder para instituir fiestas como precepto, ordenando días santos? Respuesta. Si no tuviera ella semejante poder, no hubiera hecho eso, en lo cual todos los modernos religiosos concuerdan con ella. Ella no podría haber sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, séptimo día de la semana, un cambio para el cual no hay autoridad en las Escrituras. Vayan ahora, la segunda columna abajo. Eso que leímos es del Catecismo de Stephen Kinen. Segunda columna donde dice,
Desafío católico al mundo protestante. Revista trimestral católica americana. El protestantismo, al desechar la autoridad de la Iglesia Católica Romana, no tiene buenas razones para su teoría del domingo y debiera lógicamente guardar el día sábado como día de descanso. Si los protestantes siguieran la Biblia como dicen que siguen, debieran de adorar a Dios en el día sábado. Al guardar el domingo, ellos están siguiendo una ley de la Iglesia Católica. Amigo protestante, ¿tú eres bautista? ¿Tú eres metodista? ¿Tú eres presbiteriano? ¿Tú eres de las asambleas de Dios? ¿Tú eres pentecostal? ¿Dónde está el texto en la Biblia que dice que hay que guardar el domingo? ¿Dónde está? Pregúntale a tu pastor que te diga dónde está, que Cristo, que los apóstoles mandaron a guardar el domingo. No hay ninguna autoridad en la palabra de Dios y nosotros creemos que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Este libro es la palabra de Dios y yo lo creo de todo corazón. Porque creo que este libro es la palabra de Dios y que Cristo, el Creador, desde la fundación del mundo, en la misma creación apartó el séptimo día como recordativo de que Él es el Creador. Él santificó y bendijo el sábado. Por eso, porque yo soy cristiano y sigo a Jesús y no al Papa, porque sigo a Cristo y no al anticristo, yo guardo el sábado en honor a Cristo Jesús. La Iglesia Católica dice que guarda el domingo porque Cristo resucitó en domingo. Los protestantes dicen que guardan el domingo porque Cristo resucitó en domingo. ¿Y por qué no guardan el viernes? Porque Él murió un viernes. ¿Qué es más importante, la muerte o la resurrección de Cristo? Si no hubiera muerte, no habría. Y si Cristo no hubiera muerto, tú y yo estaríamos perdidos. Porque es la sangre de Cristo la que nos da salvación. Si Cristo no hubiera muerto, si Él no hubiera derramado su sangre, ninguno de nosotros tendríamos salvación. Cristo murió para darnos vida eterna. Entonces, si vamos a guardar el domingo porque Él resucitó en domingo, ¿por qué no guardamos viernes? Porque Él murió por nosotros un viernes. Porque no se trata de guardar el día que Él murió, ni el día que Él resucitó. Lo que hay que guardar es el día que Él guardó, el día que Él bendijo, el día que Él santificó, el día que Él mandó que se guardara. Miren, cuando Cristo creó el mundo, terminó la obra creadora un viernes y reposó el sábado, lo bendijo y lo santificó. En la creación del mundo nos dio el ejemplo. Cuando se hizo hombre, porque el verbo, el creador, se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando se hizo hombre, terminó la obra que había venido a hacer un viernes. Clavado entre cielo y tierra, exclamó, consumado es, y expiró un viernes. Descansó en la tumba el sábado y resucitó el primer día de la semana. Igual que en la creación, terminó viernes, descansó el sábado. En la redención, terminó el viernes, descansó el sábado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él es el único Dios verdadero. Y por eso, porque yo soy cristiano y Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo guardo el sábado, no porque crea que por guardarlo me voy a salvar. Lo guardo porque Él me salvó, porque Él es mi Dios, porque Él es mi redentor, porque Él derramó su sangre por mí y porque Él me redimió con su sangre. Yo le obedezco y le digo, Señor, todo lo que tú me mandes yo lo haré porque tú diste tu vida por mí. No creo que guardar el sábado me haga más santo que otro, no.
Lo que me santifica es la sangre de Cristo Jesús. Pero porque yo le amo, le obedezco. Porque yo le amo, no voy a tener imágenes. Porque Él me dice, no te harás imágenes. Porque yo le amo, no voy a tomar su nombre en vano. Porque yo le amo, no voy a tener dioses delante de Él. Él es mi único Dios, el verdadero Dios y la vida eterna. Porque yo le amo, voy a guardar su santo sábado. Porque le amo, no voy a matar, no voy a robar, no voy a cometer adulterio, no voy a levantar falso testimonio, no voy a codiciar. Guardo los mandamientos no para salvarme, sino porque Él me salvó. Bendito sea su nombre. El redimido guarda la ley por amor a Cristo. Escuchen una cita más. Ahí mismo, la segunda columna. La segunda columna. La última, el último párrafo dice: los protestantes aceptan el domingo en vez del sábado como el día para el culto público después que la Iglesia Católica hizo el cambio. Pero la mentalidad protestante no parece reconocer eso al aceptar la Biblia, que al observar el domingo ellos están aceptando la autoridad del vocero de la Iglesia, el Papa. Los que guardan el domingo están aceptando la autoridad ¿de quién? Del único que se atrevió a cambiarlo. ¿Y quién se atrevió a cambiarlo? Estaba profetizado. ¿Pensará en cambiar los tiempos? Y la ley. Una cita más, una cita más. Dice aquí: es bien recordar a los protestantes, a los presbiterianos. Estoy leyendo aquí, esto está tomado de el sacerdote Brady en el discurso reportado en el Elizabeth de New Jersey, New Jersey News. Ok, dice así: es bien recordar a los presbiterianos, bautistas, metodistas y a todos los demás cristianos que la Biblia no los apoya en ningún lugar en la observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana y un mandamiento de la Iglesia Católica Romana. Nosotros, católicos, entonces, tenemos precisamente la misma autoridad para guardar el domingo como día santo en vez del sábado, como la que tenemos para cualquier otro artículo de nuestro credo, a saber, la autoridad de la Iglesia. Mientras que ustedes, que son protestantes, no tienen realmente la autoridad para ello en lo absoluto, porque no hay autoridad para la santidad del domingo en la Biblia. Y ustedes estarán de acuerdo que no hay tal autoridad en ninguna otra parte. Ambos, tanto ustedes como nosotros, en realidad seguimos a la tradición en este asunto. Pero la seguimos creyéndolo ser una parte de la palabra de Dios. Y la Iglesia Católica ser su designada guardiana e intérprete. Ustedes siguen la tradición denunciando a la Iglesia Católica todo el tiempo como falible y guía traidora, la cual hace a menudo los mandamientos de Dios carecer de efecto alguno. Wow, qué inconsistencia. Decimos que seguimos la Biblia, pero en una cosa que es un mandamiento de Dios, que Cristo bendijo y santificó desde la creación del mundo, seguimos la tradición. Pero decimos que no creemos en la tradición, que creemos solo en la ¿qué? En la Biblia. ¿Y dónde en la Biblia dice que hay que guardar el domingo? ¿Dónde? La última cita. La Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo por derecho de la divina, infalible autoridad dada a ella por su fundador Jesucristo. La proclama protestante de que la Biblia es la única guía de fe no tiene garantía para la observancia del domingo. En este asunto, los adventistas del séptimo día son el único grupo protestante que es consistente. Los mismos católicos dicen y reconocen que para ser consistente, si vamos a basarnos a la Biblia, hay que guardar ¿qué día? El sábado.
Te pregunto a ti, ¿por qué guardas el domingo? ¿Quién te dijo que tienes que guardar el domingo? ¿Tradición? ¿Tú crees en la tradición? Mira lo que dijo Cristo de la tradición. Vete a San Marcos capítulo 7. San Marcos capítulo 7. Lo vas a encontrar en la página 834. San Marcos capítulo 7 y versículo 6. Él respondió: hipócritas. Hoy está muy fuerte esa palabra, pero la está diciendo Jesús. ¿A quién se la está diciendo? Escuchen a quién. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran cuando enseñan como doctrinas mandamientos ¿de qué? De hombres, porque dejáis el mandamiento de Dios a un lado y os aferráis a la tradición de los hombres. Y el versículo 9 les dijo también: bien que desecháis el mandamiento de Dios para guardar vuestra ¿qué? Tradición. Según Cristo, es en vano honrar a Dios siguiendo mandamientos ¿de qué? De hombres. Por más que tú digas: ay, pero yo le dedico el domingo al Señor y Él lo va a aceptar. Y Dios dice: hipócrita, ¿es un mandamiento de qué? ¿Por qué no sigues lo que yo te mandé? ¿Por qué no guardas lo que yo te mandé? ¿Quién te dijo que guardes el domingo? Oh, pero lo hago en honor de la resurrección de Cristo. Mira, Cristo dejó algo para recordar su resurrección. Él dejó dos sacramentos. Uno se llama el bautismo y el otro se llama la Santa Cena o la Eucaristía. En la Santa Cena tú recuerdas el sacrificio de Cristo al participar del pan y del vino. Eso recuerda la muerte de Cristo. Dice San Pablo: todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero el bautismo, Romanos capítulo 6, vamos a leerlo. Romanos 6, es el que conmemora la resurrección de Cristo. No es el domingo el que conmemora su resurrección, es el bautismo. Y el que es bautizado es aquel que está conmemorando con su vida la muerte y la resurrección de Cristo. Romanos 6, página 948 dice: ¿no sabéis, versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su qué? En su muerte, porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque así como hemos sido unidos con Él en una muerte semejante a la suya por el bautismo, así seremos unidos también con Él en su resurrección a través del bautismo. Hermano y hermana, la resurrección de Cristo se conmemora con el bautismo. Él murió una sola vez y resucitó una sola vez. Por eso, una sola vez somos entregados a Cristo y bautizados en el nombre de Jesucristo. Un Señor, una fe y un bautismo. Eso enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa si una persona fue bautizada, pero no le enseñaron toda la doctrina verdadera? ¿Es válido su bautismo? Mientras que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Allí encontró a ciertos discípulos y les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos respondieron:
ni siquiera hemos oído si existe o no el Espíritu Santo. Pablo les preguntó, entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, ¿en el bautismo de qué? De Juan. ¿Quién era Juan? Juan el Bautista. Les pregunto, ¿Juan el Bautista era siervo de Dios? ¿Era profeta verdadero o era falso? ¿Bautizaba? ¿El bautismo de Juan el Bautista era verdadero o era falso? Él fue el que bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Imagínense si no sería verdadero. ¿Su bautismo era válido o no era válido? Era válido. Sigan leyendo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que había de venir después de él, es decir, en Jesús. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista le dijo a la gente, yo a la verdad bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno de quien yo no soy digno de desatar la correa de su zapato? Él os bautizará ¿en qué? En espíritu y en fuego. ¿Habló Juan el Bautista del Espíritu Santo, sí o no? Sí. Pero parece que esta gente o estaban platicando mientras Juan el Bautista estaba predicando, o no llegaron el día que él les predicó del Espíritu Santo, o no lo entendieron. Lo cierto es que ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. San Pablo les explicó que Juan bautizó enseñándoles a creer en aquel que bautizaría en el Espíritu Santo. Versículo 5. Cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Una persona que fue bautizada por inmersión, que fue bautizada de grande, sumergida debajo del agua, y que fue bautizada por Juan el Bautista en un bautismo verdadero, ¿se puede volver a bautizar? Según lo que acabamos de leer, Pablo los volvió a bautizar. ¿Y por qué los volvió a bautizar? Porque no habían conocido toda la verdad. Tenían una doctrina no completa, a medias. Y cuando recibieron la doctrina completa, se volvieron a bautizar. Ahora, yo no digo que tú te tengas que volver a bautizar. Pero te digo una cosa, que si has estado siguiendo al anticristo y las doctrinas de los hombres y violando un mandamiento de la ley de Dios, el bautismo es para perdón de pecados. Qué bueno sería hacer un nuevo pacto con el Señor y decirle, Señor, ahora que conozco tu verdad, quiero obedecerte en todo. Quiero seguirte a ti, tu verdad. No quiero seguir mandamientos de hombres, quiero seguirte tan solo a ti. Y Jesús a todos los que él llamó, los llamó a seguirlos públicamente. A cada uno que él llamó le dijo, sígueme, sígueme. Al único que no invitó a seguirle fue a Judas. Y Judas fue el que le dijo, Señor, te seguiré. Se ofreció. Y Cristo le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Y sin embargo Jesús lo aceptó como su discípulo. Fue uno de los 12. Le impuso las manos y lo ordenó al ministerio. Lo mandó a predicar el evangelio. Le dio poder para sanar enfermos. Le dio poder para sacar fuera demonios. Le dio poder para hacer milagros. Y Judas fue uno de los 12. Y sin embargo lo entregó. Yo no sé cuál es tu situación. Pedro dijo, Señor, aunque todos te negaren,
yo no te negaré. Pero en la primera oportunidad, antes que cantó el gallo, lo negó no una ni dos, sino ¿cuántas? 3 veces. Juró que nunca lo había conocido. Dijo, no sé quién es ese hombre. Y para que le creyeran, hasta blasfemó. Maldijo. Dijo suciedades para que le creyeran que no era uno de los 12, que no era que estaba con Jesús. Sin embargo, la diferencia entre Pedro y Judas fue que Pedro lloró amargamente y se arrepintió de su pecado. San Pedro dijo, arrepentíos. Y él lo había hecho primero, por eso tenía autoridad para predicar. Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios llamare. Si el Señor te está llamando, el bautismo es para ti. A través del bautismo recibirás el Espíritu Santo, así como Jesús cuando fue bautizado recibió el Espíritu Santo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Y en ese nombre se predicará el perdón de los pecados. Dice la Escritura en San Lucas, en el capítulo 24. San Lucas, capítulo 24. Nuestro último versículo en esta noche. Versículo 44 de San Lucas 24 en adelante. Después les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que ¿qué? Para que entendiesen las ¿qué? Las Escrituras. La base del cristianismo es este santo libro. Jesús les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Y Él es el Cristo porque se cumplió la Escritura. Si no se hubiera cumplido la Escritura, sabríamos que no era el Mesías. Dice, y les dijo, así está escrito. Y así era necesario que el Cristo padeciese y al tercer día resucitase de los muertos, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, empezando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Yo os enviaré la promesa de mi Padre, pero permaneced en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amigo, amiga que me escucha, en el nombre de Jesús se habría de predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. En ese nombre tú puedes ser perdonado. En ese nombre tú puedes ser lavado. En ese nombre tú puedes ser transformado. En el nombre de Jesús tú puedes ser cambiado y ser hecho una nueva criatura. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús para limpiar al más vil pecador. No hay pecado tan negro que Dios no pueda emblanquecer. No hay crimen tan grande que Dios no pueda borrar. No hay suciedad tan tremenda en tu vida que el Señor no pueda quitarla. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Y si tu vida está llena de pecado y el pecado es transgresión de la ley, primera de Juan 3:4. El que peca transgrede la ley porque el pecado es transgresión de la ley. Y dice Santiago capítulo 2. El que guarda toda la ley pero ofende en un mandamiento es hecho culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, ya eres transgresor de la ley. Y la transgresión de la ley se llama
Y Cristo vino para quitar nuestros pecados. En su nombre se predica el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Hay un mandamiento. Un mandamiento que la mayoría de los así llamados cristianos no guarda. Tristemente, el mundo cristiano católico transgrede el mandamiento de las imágenes. El diablo los tiene engañados, postrándose delante de monos que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen pies pero no caminan, tienen boca pero no hablan. Y les rezan, les prenden velas, se persignan delante de ellos en violación a la ley de Dios. También no guardan el santo sábado, sino el día que la Iglesia Católica cambió. Pero lo que da más tristeza es que hay muchos cristianos, así llamados protestantes, evangélicos, que jamás se postrarían delante de una imagen porque saben que es violación a la ley de Dios. Que no se atreverían a ensuciar su boca blasfemando el nombre de Cristo, porque saben que hay un mandamiento que dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Hay miles y millones de cristianos que no se atreverían a matar, a robar por amor a Cristo Jesús, pero que transgreden el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el santo sábado, sin saber que están pisoteando la señal de Cristo como Dios creador. Porque Él en 6 días hizo el cielo y la tierra y bendijo y santificó el séptimo día. El único día que la Biblia llama santo, día del Señor. Isaías 58:13, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, dice el Señor. Si al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. Tú dices, pero eso está en el Antiguo Testamento. El sábado es el día de los judíos. Ajá, ¿es cierto? ¿El sábado es el día de los judíos? ¿Por qué crees que es el sábado el día de los judíos? Porque el pueblo judío era el pueblo escogido. Porque él era el pueblo a quien Dios llamó para predicar su verdad y darle su santa ley y darles la Biblia, porque la Biblia, las escrituras que demuestran que Jesús es el Cristo, nos vino por mano de los judíos. Es cierto que el sábado es el día de los judíos, pero el sábado existía mucho tiempo antes que siquiera un judío haya nacido en esta tierra. Porque los judíos son los descendientes de Judá, y Judá es hijo de Jacob, y Jacob es hijo de Isaac, e Isaac es hijo de Abraham. Y Abraham vivió 2000 años después de la creación del mundo. No, 4000, no, sí. 2000 años después, 2000 años después de la creación del mundo. Pero el sábado viene desde la creación del planeta Tierra. Es cierto que el sábado es el día de los judíos, y Jesús también era judío. Y la Virgen María era judía. Y los apóstoles, los 12, eran judíos. Eran el pueblo de Dios. Y nosotros fuimos injertados. Fuimos injertados en el tronco, que era la nación judía, el pueblo escogido. Las ramas naturales fueron arrancadas y desgajadas para que los gentiles pudiéramos ser injertados en el tronco que es la nación judía. Y todavía el sábado sigue siendo la señal del pueblo verdadero de Dios, desde la creación del mundo y hasta la redención. Porque dice el profeta que en la tierra nueva, como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, ha dicho el Señor. Aún en la tierra nueva, los redimidos vamos a venir a postrarnos delante del Creador de sábado en sábado, dice la palabra de Dios.
Si el sábado fue santificado en la creación, si lo guardaron todo el pueblo de Dios a lo largo de los siglos, si Jesús guardó el sábado, si la Virgen María guardó el sábado, si los apóstoles guardaron el sábado aún después de la resurrección y ascensión de Cristo al cielo, si Cristo dijo en Mateo 24, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque Él sabía que se iba a seguir guardando el sábado. Y si en la tierra nueva todavía los redimidos vamos a seguir guardando el sábado, ¿qué autoridad tenemos para guardar un día que no tiene más autoridad que el obispo de Roma, el anticristo? Qué tristeza que el pueblo que Dios llamó a restaurar su verdad, el pueblo evangélico, en lugar de seguir la Biblia, sigue tradiciones de hombres. Yo te invito en el nombre del Señor en esta hora a que sigas solo a Cristo Jesús. Él es el único Dios, el único que merece adoración. No sigas mandamientos de hombre, sigue solo a Cristo. Mañana te voy a entregar otra hojita que traje preparada. Aquí están las doctrinas enseñadas por Cristo y los apóstoles. Vienen 50 doctrinas con el texto bíblico donde están enseñadas, y al lado dice doctrinas cambiadas por el cuerno pequeño, cuando echó por tierra la verdad. Y aquí viene la fecha exacta cuando se cambió la doctrina de Cristo por una doctrina de hombres. Por ejemplo, ¿de dónde viene el prender velas y cirios? ¿De dónde viene la veneración de las imágenes? ¿De dónde viene la extrema unción antes de morir? Que dicen que es un sacramento. ¿De dónde viene la doctrina del purgatorio? ¿De dónde viene la doctrina del limbo? ¿De dónde viene el besar el anillo del Papa? ¿De dónde viene el celibato? ¿De dónde viene la canonización de los santos? ¿Saben de dónde vino todo eso? Aquí está la fecha en que se instituyó y el nombre del Papa que lo estableció. Mañana les voy a hacer entrega de esto. Y mañana, si ustedes creen que lo que vimos hoy es importante, esperen que vean lo de mañana. Miren, les voy a decir algo, y no es por decirlo. El tema de mañana por la noche va a ser el más impresionante de las 3 semanas de esta carpa. Mañana vamos a desenmascarar lo que es Babilonia. ¿Ha caído Babilonia? Se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Mañana vamos a ver qué cosa es Babilonia. Ojalá que el Señor te ayude en esta noche a tomar una decisión por Cristo. En vano me honran, siguiendo como mandamientos doctrinas de hombres. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor que este mensaje que Él nos ha dado de su palabra y de la historia no caiga en saco roto. Te lo voy a decir de la manera más amable que pueda. Y ojalá que nadie se me ofenda. En el día del juicio no podrás decir que fue ignorancia. Porque Dios te trajo aquí debajo de esta carpa hoy para que conozcas la verdad de su palabra. Yo creo que este libro es la verdad. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y yo sigo solamente la palabra de Cristo Jesús. Y como no hay autoridad en la palabra de Dios para seguir un mandamiento de hombre, no puedo seguir algo que fue establecido por un hombre. Y desgraciadamente la Biblia identifica ese poder como la bestia, el cuerno pequeño, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se hace adorar como si fuera Dios. Que Dios nos ayude a adorar solo a Cristo. Vamos a orar. Amante Dios, en esta noche tú nos has hablado poderosamente a través de tu santa palabra. Señor, aún por testimonio del catolicismo hemos recibido el desafío más fuerte
Se nos acusa de ser inconsistentes como cristianos evangélicos porque no seguimos tu santo libro. Perdónanos, Señor. Perdónanos por ser negligentes en el estudio de tu palabra. Hay muchos de los que están aquí, Señor, que habían leído en tu santo libro sobre el sábado. Lo habían visto, pero de alguna manera alguien les dijo que eso ya no se aplicaba a nosotros, que eso había sido abolido, que eso era solamente para los judíos. Y nosotros, Señor, nos creímos lo que nos dijeron y no lo comprobamos por la santa palabra de Dios. Perdónanos. Pero de hoy en adelante queremos decirte que queremos mostrarte nuestro amor y nuestra fidelidad a ti, obedeciéndote en todo, Señor. Sabemos que te debemos la vida eterna. Sabemos que solamente por el sacrificio de Cristo somos salvos. Sabemos que no hay mérito alguno en nosotros para hacer meritoria la salvación, porque todos somos trapo de inmundicia y pecadores. Pero te damos gracias por la sangre preciosa de tu Hijo que nos limpia de todo pecado. Y ahora, mientras estamos así, en meditación, mientras meditamos en el llamado que Dios nos está haciendo, el hermano Sosa va a cantar un himno de llamado y entonces tú le vas a responder al Señor. ¿Qué vas a hacer con esta verdad que Dios te reveló? ¿Tú crees que es casualidad que Dios te trajo esta carta? ¿Tú crees que es casualidad que pasaste por aquí y te detuviste? ¿Tú crees que es casualidad que regresaste hoy y trajiste a tus seres queridos? No es casualidad. Dios te trajo a este lugar para conocer tu verdad. Sigue esa verdad. Compra la verdad y no la vendas. Escucha este mensaje de Dios. Ya está terminando, coro está cantando tal como soy, así como entona la canción. La gente del altar se arrodilla para orar. Algunos están en busca ser perdonados por su pecado. Algunos están peleando la batalla sagrada. Es tiempo ya de entregarse al Señor. Ven y acércate al altar. Ven y acércate al altar. Ya no tienes que cargar estas heridas de amar. Hay una luz en la oscuridad y un amor que es verdad. Cristo espera, Él espera hoy por ti. Ven pronto, la puerta se ha de cerrar. Ven, acércate al altar. Está parado llorando. La
acompaña, dando gracias a Dios. Un hombre está parado llorando, contando su pasado que ha tenido años atrás. Corazones hoy se rinden y hay vidas transformadas, y aquellos que lo aclaman nunca serán igual. Es tiempo ya de entregarse al Señor. Ven y acércate al altar. Ven y acércate al altar. Ya no tienes que cargar estas heridas de amar. Hay una luz en la oscuridad y un amor que es verdad. Cristo espera, Él espera hoy por ti. Ven pronto, la puerta se ha de cerrar. Ven y no lo pienses más. Ven y acércate al altar. Ya no tienes que cargar estas heridas de amar. Hay una luz en la oscuridad y un amor que es verdad. Cristo espera, Él espera hoy por ti. Ven pronto, la puerta se ha de cerrar. Ven y no lo pienses más. Ven y acércate al altar. Ven, acércate al altar. Te voy a invitar a acercarte al altar en esta hora. Si tú estás aquí en esta noche y sabes que Dios te está hablando, toma tu decisión en favor de Cristo. Aquí hay almas que necesitan tomar hoy la decisión de entregar su vida al Señor y hacer un pacto con Él de obedecer todos sus mandamientos. No 8, no 9, sino los 10 mandamientos como la ley de Dios lo manda. Si tú sabes de una persona que necesita tomar la decisión de ser bautizada, así como Pablo bautizó esas almas que no tenían toda la verdad para comenzar una nueva vida en Cristo, acércate a esa alma y tráela aquí, que vamos a orar por cada uno de aquellos que necesitan tomar la decisión. Trae a esa alma aquí adelante, ven, acompáñala y acércate aquí. Si Dios te está llamando a tomar la decisión en esta hora de obedecerle en todo, no seas rebelde a su llamado, acércate. Dios, Espíritu Santo, está llamando a esas almas sinceras. Si tú nunca has tomado la decisión de seguir al Señor Jesús públicamente, si nunca has sido bautizado así de adulto, acércate que quiero orar por ti. Ven, corre. No vamos a alargar este llamado, tienes que hacerlo ya, porque ya pronto vamos a orar. Si hay un alma más que necesita pasar, si no has sido bautizado, acércate. Si fuiste bautizado en otra iglesia, pero no te enseñaron toda la verdad, ven, yo quiero orar para que el Señor te dé el valor de vivir de acuerdo a esta verdad a la cual Dios te está llamando. Yo sé que es el Espíritu Santo el que te trajo a esta carpa. Ven en el nombre del Señor. Amén, el Señor te bendiga. Esta es tu decisión, joven. Esta es tu decisión. Es tu decisión para vida eterna. Acércate en el nombre del Señor. Ven. Aquí viene otro a quien el Señor está llamando. Hay otros más que necesitan pasar. Acércate en el nombre del Señor. Amén. El Señor te bendiga. Gloria a Dios por estas decisiones. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vengan.
Vengan. Tenidos años atrás. Quiero agradecer a las personas que cambiaron el agua del bautisterio, está limpia. Mañana por la noche va a haber bautismos aquí. Así que si tú quieres ser bautizado, esta es tu oportunidad. No lo dejes pasar por alto. Aquí hay agua que impide que tú seas bautizado. Si tú quieres ser bautizado el día de mañana, pon en tu tarjetita bautismo. Y con esa palabra yo ya sé para hacer planes para tu bautismo el día de mañana. Dios te está llamando. Acércate al altar. Ya no tienes que cargar esas heridas de amar. Si ya tú fuiste bautizado, puedes poner allí en tu tarjeta, quiero seguir a Jesús. Y ya yo sé que estás tomando la decisión de obedecerle en todo. Él espera hoy por ti. Ven pronto, la puerta se ha de cerrar. Ven y acércate al altar. Vamos a orar por cada una de estas almas que en esta noche tuvieron el valor de pasar aquí al frente, escuchando el llamado de Dios. Todavía hay algunos más que necesitan tomar esta decisión. Todavía hay algunos más que necesitan sellar su pacto con el Señor Jesús. Vamos a orar por estas almas. Amante Dios, te quiero entregar estas preciosas almas. Son tus hijos que han venido aquí, traídos por tu Espíritu Santo. Sella su decisión y escríbela en el libro de memorias en el cielo. Que este día quede como recordativo del día en que aceptaron toda tu verdad. Seguir solo a Cristo, seguir tu palabra y no mandamientos de hombres. Sabemos, Señor, que esto para algunos es por primera vez que lo están escuchando. Pero tú les has hablado a través de tu santo libro. Dales el valor para vivir de toda palabra que sale de tu boca. Séllalos para el día de la redención. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. El tema de mañana por la noche: desenmascarando a Babilonia. El Señor les bendiga. Muy buenas noches.